Hola, hola, hola a todos, a todes, a todas. Hoy 20 de junio de mis poetas contemporáneos. Me estarán acompañando al final Patricia Alejandra Núñez de Buenos Aires, del interior, Fernando G. Toledo de Mendoza, Carila Lerman de Buenos Aires, y Amil Dora, vive acá en Buenos Aires, también es de Casilda. Bueno, feliz Día del Amigo para todas y todos y todes. Los amigos son los hermanos que uno elige, así que feliz Día del Amigo para todos y todas. Vamos a saludar un poquitito. Hola Tina, querida. Hola Graciela Corrao, hermana. Gracias por estar ahí. Bueno, como todas las semanas. Hola María Gol, Susana Sassetti, vieja, querida. Soledad Gutiérrez Eguía, Virginia, mi prima. Bueno, vamos a empezar como toda la semana con los videos. Buenas noches, mi nombre es Graciela Corrao y vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a compartir con ustedes unos poemas para el ciclo Mis Poetas Contemporáneos. Todo tiempo presente. Con retos de la infancia me sigo retando a descabezar el frío con sol de invierno. Con el exceso de amor fabrico días y sus tardes. De las sombras del pasado solo quedan lobos persiguiendo patos hechos a contraluz de una pared cualquiera. Contorno del daño. Parecía aire y lo respiré. Parecían aire los átomos negros. Todos tenemos cerca un Vesubio. Estamos cerca, cercados por un contorno de lava. Vine, vi y me vencieron. Gracias. Patricia Vero, de Lobos, del poemario Bocetos de una época de Luminosa Ediciones, Plaza. Es un cuento que solo dura un momento. Sucede en la plaza, donde juega Tomasa y pasea José, que ya no sabe quién es, donde se dan su primer beso Marito y René. Es un cuento que dura un momento, un doblez de tango o un ligero paso doble, un faso meditado, un cric de pisada, donde se encuentra un poeta buscando su palabra correcta. También está el cuento del bonachón descontento y el penoso suicida. Está el mío y el tuyo. Y así y así. Esos cuentos son solo un puñado de momentos que cuelgan sutiles de una glorieta. Gracias. Hola, soy Daniel Arias y voy a decir un poema de mi libro
omnia vanitas. Ha soplado el viento del sur, de la pampa y del mar. Ha caído la lluvia sobre los techos y los patios. Ha pasado el sol azotando paredes. Ha despertado el invierno sobre las puertas. Pasaron muchas décadas sobre la casa, arriba y abajo, alrededor de las cabezas, las canciones infantiles, el fervor de los hijos y en los murmullos de la siesta. La casa alta y firme se levanta nuevamente con un júbilo fuerte y ventanas abiertas para que fluyan aire y luz entre tierra y cielo y sane sus heridas en la batalla del tiempo. Aún canta con los ojos y las manos la vida. Hola, hemos escuchado en la voz de los poetas Graciela Corrao de Buenos Aires, Patricia Vero de Lobos y Daniel Arias de Buenos Aires. Vamos a empezar con las lecturas de poemas, de libros. Me voy a ir para Buenos Aires. El Andamio Ediciones, Marcela Minakowski, Curar de Palabra. Y de Marcela voy a leer Regadío. Los repollos crecieron hasta ocultarlo todo. Vos llegaste con tus botellas llenas de agujeritos a regar. Me llamaste por mi nombre mientras señalabas una, dos plantas, los bichos, la baba de los perros. Hice lo que siempre hago. Volví a mi infancia, a regar y a cosechar cerezas, antes de que fuera demasiado tarde y el loro picoteara todo el árbol hasta matarlo. Marcela Minakowski. Y ahora me voy para Córdoba. El Mensú Ediciones, a dos puntas, Rubén Capodacqua. Y de Rubén voy a leer La casa duerme entre juncos y plátanos. El frío rompe los huesos y lastima los recuerdos. En la galería, solo un banco resiste la provocación del tiempo. En ese lugar alguna vez la familia ardía en felicidad. En ese lugar ahora no queda nada mío. Rubén Capodacqua. Y me voy para La Pampa. Griselda García Editora. La que no soy, Laura Carnovale. Y de Laura voy a leer La luz entra a la casa como un pájaro. Un estampido anaranjado y ocre transpone vidrios y piedras. La pared ya no es pared, sino cuadro vivo, pintura angular que quiebra la costumbre, pincelada precisa sobre el blanco. El piso ya no es piso, sino alfombra tibia, duraznos o gerberas. La luz entra a la casa como un pájaro. ¿Quién dice que no es posible que atraviese muros? Si yo la vi levantar en pleno vuelo las partículas de polvo sobre la mesa, cambiar el color de las cosas, cambiar sus nombres. Laura Carnovale, de La Pampa. Saludo un poquitito. Hola Susana de Iraola. Feliz día del amigo para todos y todas. Hola Rubén Capodacqua. Miriam Farías, Susana Sassetti, Sandra Gudiño, Sergio Soler, Gladys Domínguez, Graco Rao, Owanta Salazar, Karina Lerman, Patricia Núñez, Samil, Andrea Lípare. Bueno, gracias a todos los que van entrando. Hoy el día del amigo, pensé que no iban a entrar muchos, pero buenísimo. Hola Sebastián Giorgi. Me voy ahora a leer a poetas del blog. Lo veo conectado. Me voy para el interior de Buenos Aires. De José Luis Frasinetti. Las mujeres de este pueblo sueltan sus yeguas mansas antes de nacer. Entierran las penas de los hijos que no nacieron
para el barro, ni en el barro. Les hablan en el tajamar a las otras que fueron vivas hasta la muerte. Son comadres y se prestaron un domingo y otro. Unas hebras de tabaco para los festines del bombero se prestaron. Como las otras de su sangre, degollaron un carpincho o una gallina con la misma precisión con que salvaron un zapucay en los retornos. Duras como mandioca, resistieron y no fallaron. Habían escondido el corazón umbilical de sus tristezas y había que perdonarles que anduvieran descalzas en la lluvia. José Luis Frasinetti. Ahora me voy también para el interior de Buenos Aires. Voy a leer un poema de Marilyn Zumbo. El dolor clavó muy hondo el aguijón, deslizó la herida, trenzó ilusiones. Volvió más allá de todo, en el fondo de las entrañas. Explotó en mil arcoíris, se levantó, hurgó, buscó, descartó sin malestares, sin descontentos. Descendió la magia y en un instante sagrado llegué al centro. Marilyn Zumbo. Ahora me voy de vuelta para Buenos Aires. La veo conectada. Del Chaco, querida amiga, de Susana Suark. Pasajeros. Se nos cansó, decimos, el caminar. Pares, impares, acostados miramos las estrellas. Me arrimo a tu omóplato, hay un sitio para descansar, digo, y saltamos al vagón. Esos chicos del tren juegan, bailan, ahora sobre mi esternón, y reímos de los panes en las bolsas. Residuales, esos somos esta noche, este día, y estamos contentos. Las hojas del árbol amarillas entran por las ventanas, adornan los cuerpos. Es de noche, es de día. Los gorriones en las ramas saltan. Una vuela sobre la hoja que cae. Susana Suark, vive en Buenos Aires. Y me voy con otro poeta. Voy a leer un poema de Juan Manuel Ceni, de Córdoba. Un poema. Tiene un acápite Todo arde de Juan Manuel Inchaupe. ¿Dónde empieza el poema? ¿En la primera palabra? ¿Dónde termina? ¿En el último sonido? ¿Solo de palabras está hecho el poema? ¿Bailamos con su música? Los pies, el sentido, el cuerpo, todo lo atraviesa. Sos vos el poema. Empezó cuando nos conocimos. Se aprenden de memoria los versos, las fechas. ¿Quién escribe de dónde viene el poema? Si no lo lees en voz alta, si no lo lee nadie, no existe. Respira el poema, deja respirar. Se ahoga el poema, te ahoga el poema. ¿Por qué vamos apagando luces para leer mejor? ¿Por qué entramos a esa casa si está en llamas? Juan Manuel Ceni, de Córdoba. Bueno, ya somos 33 conectados, muy bien. Hola Simone Sain, Susana Tullian. Bueno, vamos a seguir con la lectura de libros. Me voy para Buenos Aires, ella es de Córdoba, pero vive acá en Buenos Aires. La editorial Linda y Fatal Ediciones. Ana Gervasio, La calle de los pájaros. Y de Ana Gervasio voy a leer un poema que es muy hermoso. Bosque perdido. La glicina azul cayó sobre su sombra. Después su sonrisa eterna de fotografía. La tierra reseca de todos los inviernos, presagio de milagros.
y esa brisa que no dañaba a nadie, pero a mí me lastimó las manos. Desde los barrotes de la ventana, entre los recortes de diarios y la multitud, a veces creo ver un hilo luminoso, un golpe de alas que cambia los destinos, un soplo parecido a la ascensión de un ángel. Entonces, aquella pulsera de luciérnagas se enciende en la penumbra, pero el tiempo se extingue mansamente, como su mirada buena en aquel bosque perdido. Ana Gervasio. Y ahora me voy para La Pampa, ediciones Las Más Médulas, el año que no hubo verano, Águeda Franco. Y de Águeda voy a leer como una maquinaria a la que progresivamente ajustan piezas. Las estaciones volvieron a su sitio, el otoño fue otoño una vez más, y le siguió un invierno congelado. La primavera cuajó vientos y flores, el verano fue seco, quemó frutos. Solo en nosotros se había invertido la ecuación, resultado, premisa, sístole, diástole, expirar, inspirar. Cualquier atisbo de normalidad nos había excluido. Águeda Franco, de La Pampa. Y me voy ahora con una querida poeta, con su libro nuevo. Es de Salta al Pez, la editorial Madres Elba, Nora Strum. Madres Elba. De Nora voy a leer un hermoso libro que todavía lo pueden conseguir. Tengo miedo de las hienas, la noche las trae en manada. Son muchas y muchas, parece que se ríen. No quiero ni verlas, aturden, marean. Y aunque somos leonas fuertes, cazadoras, ahora solo podemos escapar. Las dejamos riendo entre ellas. Nosotras preferimos el hambre a la voracidad. Nora Strum. Y ahora me voy a leer alguno más del blog. La veo conectada. Me voy para Tucumán. Voy a leer un... Crecidos y maduros los días versan sobre salud, medicación, con sus nombres difíciles y dosis. Tiempo, clima, si está distendido. Evitamos los sí condicionales y cualquier otro pretérito de felicidad. Hasta que un ¿cómo estás? Lo cambia todo. Teresa Jerez. Y me voy de vuelta para Córdoba, otra querida amiga. Voy a leer un poema de Susana Sassetti. Salieron a buscar un sol nuevo bajo el precipicio. La inocencia vestida de ceguera y tiza hablaban de Cristo, del mar y su desconocido esplendor. Decían palabras sin domicilio propio, pedían no ser desdibujados por el viento y quedaron ahí, rotos, rugiendo, bajo el aire. Susana Sassetti, de Córdoba, Villa María. Vamos a seguir con los videos. Fernando, si me estás viendo, desconectate, yo te aviso cuando te conectes. Vamos a seguir con los videos. Soy Liliana Corredera de Buenos Aires. Hoy voy a compartir para el hermoso espacio de Gustavo Tizoco un poema que lleva por título Pequeño Escritorio y está dedicado a Laureano Navarro, mi abuelo. Republicano de la España libre, cazador de conejos, la miel
en la mesa, su mano en mi hombro, ateo, anarquista, mi abuelo. Me regaló su pequeño escritorio, lavado de años, pulido de números y rayas. Ni una palabra. Esas tuve que buscarlas en los cajones raídos, en sus ojos con agua, en la boina de fieltro, en su ausencia. Muchísimas gracias. Hola, soy Inés Legarreta, vivo en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y voy a leer un poema de mi último libro, El juego que se inicia. Es el poema 8. Estas nubes que dibujan todo el cielo a mi alrededor tienen un nombre que no recuerdo. En la escuela nos enseñaron cirrus, cúmulos, nimbos. ¿Cuáles serán las que ahora alegran mi vista? Sin embargo, si dijera, en efecto son cirrus cúmulus, sería otro el resultado en la belleza que me envuelve y forma un organismo vivo, con el pasto, las vacas, el molino, los alambrados y los eucaliptus. A medida que envejezco y olvido, miro más limpio. Gracias, Gustavo, y felicitaciones por los 19 años de tu querido blog. Soy Luis Benítez, de Buenos Aires. Voy a leerles un poema de mi antología poética La vida entera, publicado en 2025 por Pro Latina Press de Nueva York, en edición bilingüe castellano-inglés. El poema se llama El extravagante viajero río arriba. Entonces lo vi en el agua aceitosa, regalo de la industria y del odio a lo vivo, remontando río arriba la corriente, el salmón imposible, un monstruo musculoso ornado de verdes y violetas, de naranjas y rojos, en la librea que solo presta el deseo a los ansiosos por reproducirlo a toda costa, insólito tornasol entre la basura del río condenado, como un hombre empecinado en encontrar el camino que le diga soy tu vida, un regalo para la candidez empecinada en creer, un estímulo para los músculos tensados bajo las ásperas escamas, una sobredosis de hormonas inundando el cerebro diminuto. Y esa boca abierta al deseo de respirar todavía algo más de su último día, guardaba la postrera sílaba de aquellos que no se dejan vencer ni por su propia idiotez, ni por las aristas de los muelles, donde nunca paran, donde jamás, por cosa alguna, se detienen. Buenas noches, muchas gracias Gustavo por tu invitación a participar en mis poetas contemporáneos. Soy Griselda Gómez de Córdoba. ¿Cómo hago para reconocer la ubicación de tus baldíos repletos de animales, de tus casas sin voz y tantos más, de tus sueños demorados? ¿Cómo retengo y reprimo la palabra par en desparejo trío? ¿Cómo cambio los disfraces en fiestas y ferias, los gestos en guetos perversos? ¿En qué copa de tipa, en qué sombra de plátano dejaste la última mirada? Porque nada veo en este abajo. ¿En qué minuto del tiempo que sostengo tomaste los detenidos relojes de mis cajas, dejando el pulso expuesto al mundo? ¿En qué libro te señalo sin marcas o con qué seña te prendo a mi negra página y luego te libero en este cuarto de sudores abandonado de mis ruegos? ¿Por qué viniste a mostrarme lo que nadie pudo? ¿Por qué me rindo a tu suerte con la estadía del cuerpo?
el resonador que no cesa y atraviesa con coros que nunca oí, con metales blandos, rasgueos ochentosos. ¿Por qué me dejo en insomnio, sin voz ni voces, mi voz inesperada? Bueno, hemos escuchado la voz de los poetas, a Liliana Corredera de Buenos Aires, Inés Legarreta de Chivilcoy, Luis Benítez de Buenos Aires y Griselda Gómez de Córdoba. Voy a leer los últimos poemas de libros, 3, ya le digo a Patricia Núñez que se vaya conectando. Me voy a La Pampa nuevamente. Sellos, poeta, la editorial, Aguja Vieja, el libro, el título, Lisa Segovia. Y de Lisa Segovia voy a leer Siempre temí las calles silenciosas, estupor de una ventana que se abre en la noche, como si fuera a tragarme entre las cuatro paredes, camino ligerito, casi en puntas como una bailarina, buscando una avenida que me salve el ruido de los coches y las luces. Hasta el borracho que está en la misma esquina son mucho más piadosos que el silencio, que las calles silenciosas, que las cuatro paredes. Lisa Segovia. Y ahora me voy para Buenos Aires, querido poeta, editorial Playa Sola, Baldíos de Infancia, Sebastián Giorgi. Patricia Núñez, si me estás viendo, conectate. De Sebastián Giorgi voy a leer Brindis Nostálgico, a Silvia Guerrini y David Sorbil. Vino y soda para acordar el recuerdo sobre la mesa, mantel de hule donde se posa risa de niño, vajilla de madre, los toratango, padre que canta, afuera es noche y llueve tanto, y un tranvía pasa, calle de los sueños, la luna ya cuelga tras la ventana, un cuaderno abre la vida del niño, los deberes cortan el juego de ajedrez, llega la sobremesa del café caliente, madre y padre sueñan con el paraíso terrenal. Sebastián Giorgi. Y me voy con la última poeta, que es de Córdoba, editorial Alción Editora, El miedo de una casa inexistente, Ernestina Elorriaga. Y de Ernestina voy a leer, la querida Ernestina. Ella devoró a su madre, supo del abrazo y de la taza de leche abandonada sobre la mesa. La devoró como esa perra flaca que roe un caracú gastado, mientras regresa a su memoria el aroma de ubres pulposas. A veces se devora lo amado, Occidente devora migrantes en un mar sin lengua y sin destino. Ella devoró a su madre, sus hijos la devoraron a ella. La vida es un círculo perfecto. Ernestina Elorriaga, de Córdoba. Con esto yo termino mi participación. Voy a saludar un poquitito más a los que van entrando. Somos 42. Silvina Anguinetti, Susana Noé, Marta Díaz. Feliz Día del Amigo para todas y todas las que entraron tarde. Tina Elorriaga, Norma Medrano. Silvia Anguinetti, que ya te saludé. Bueno, fui saludando a Graciela Brizuela. Bueno, me voy a ir con mi primer poeta invitada. Estamos bien a tiempo. Me voy con Patricia Alejandra Núñez. Hola, Patri. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué hermoso. ¿Cómo andás? Siempre es hermoso verte. Bien. Muy contenta de estar Bueno, acá. muchas gracias. Feliz día para vos. Y para vos también. Agradezco enormemente tu convocatoria y además reconozco de una manera profunda y respetuosa todo tu ejercicio poético y toda tu generosidad con los poetas. Bueno, muchas gracias, Patri. Patricia Alejandra Núñez nació en la provincia de Buenos Aires, poeta y psicoanalista. Asistió en forma individual durante 10 años a un taller de poesía con el poeta y escritor Carlos Penelas.
Participó en múltiples encuentros literarios en diferentes provincias argentinas. Contame un poquitito antes de tu obra, Patri. ¿Cómo es ser psicoanalista y ser poeta? ¿Influye en la poesía o no? Bueno, yo siempre digo, cuando yo era adolescente, en plena época del proceso, una de las cosas que quería hacer era, amaba los libros, la literatura, y estaba entre la licenciatura en letras o entre la psicología. Pero como me daba mucha curiosidad y mucha sensibilidad de la cuestión humana, desde todos los ángulos, tanto antropológico como psicológico, como filosófico, entonces dije, no, hacía psicoanálisis en plena época del proceso, qué, qué cosa tan extraña, ¿no? Porque, y bueno, todo ese ejercicio de diván psicoanalítico me fascinó en mí, en cuanto a asociación libre, y entre las palabras y la asociación libre, que además es casi un inconsciente que te lleva hacia un lugar también ancestral, genético, y te lleva también a los nudos internos y también históricos, porque uno en una sesión psicoanalítica habla de muchísimas cosas, habla de los abuelos, de los tatarabuelos, también esto de las constelaciones familiares de hoy, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio, esa plasticidad mental que tiene también la psiquiatría, la locura también en su momento cuando trabajé con la locura, también era algo tan enigmático, leer a Artaud, Antonin Artaud, a Jay Joyce, tantos que han sufrido y han amado a sus psiquiatras, ¿no? Porque el que no entiende bien lo que es el sufrimiento psicológico no sabe muy bien qué desplome interior siente una persona que vive la locura, ¿no? Entonces, todo eso Está bien. Patri, siempre me conmovió. ah, cortito contame, que cortito me cuentes de tu obra también, porque se te va el tiempo. Mi obra comenzó mucho tiempo atrás de cuando empecé a publicar, porque como claro, yo escribía sin saber que escribía, cuando empiezo todo mi compromiso individual con Carlos Penedas, ahí empiezo a publicar, pero bueno, yo le llevé material que yo ya tenía desde tiempo atrás, entonces ahí comencé a publicar y bueno, fui publicando hasta llegar a mi 10º libro. Los dos últimos me los publicaron en Alemania, una editorial cubana, y otros, bueno, de Duncan, varios libros. Y bueno, fui así desde hace más de 20 años, estando conectada con lo que es la creación y la poesía, ¿no? Y así que es un ejercicio al que uno no Buenísimo, puede Patri, buenísimo. distanciarse. Bueno, Creo buenísimo. creo Te que la dejo, vida Patri, tiene. tenemos un poco de delay. Te dejo, Leyendo, ¿me escuchás? ¿No me escuchan bien? te dejo para que leas tus poemas. Tenemos delay. Bueno, entonces no sé cómo se resuelve. Voy Comenzá nomás a leer, leyendo. Patri. Tenemos Listo. delay. En este silencio se inscribe la voz. Un nido colgado en las ramas, atento en la frescura de las hojas, escribe su historia. Tu corazón ya cansado, el llanto del amor, dijiste mi nombre junto a este cansancio del cuerpo. Podría dejar el grito del rencor, podrías dejar la garganta y sus derroches frente a lo injusto del engaño. Y te abrazaste a mí. ¿Podrías dar los pasos? No tengo la vida de la eterna razón. Oh sí, un número equivocado, el auxilio de la noche y esta meditación que me pediste sobre los oídos que calmaban la respiración. Deberás estar con el alma agitada sobre las aguas desnudas. Cuánto ignoramos, cuánta razón liberada en los pulmones que insisten.
Respira, madre, respira. Aún en el olvido te beso en la frente. Te alzo junto al cuerpo desnudo que me vio nacer. Siento el aliento de la tristeza, nuestra despedida en estos cuerpos que se van. El llanto de los pobres, sobre un colchón mojado, el llanto de los pobres, mojado y sucio, un niño dormido en la ciudad de las calles. ¿Cuáles serán sus sueños? ¿Cuáles? ¿Qué restos diurnos abarcarán su alma? ¿Qué deseos, qué fantasmas, qué nudos, qué símbolos, qué tramas? El día pronunciado por sus batallas, el colchón guardado en las veredas, la ceguera que mira, las manos que piden, bajo el ritual del sacrificio, las manos. Una mesa de café, un restaurante, los comensales, los habitantes, los que pueden, los desconfiados, los que no, los que sí, una moneda, una comida que sobra, un billete, la espalda. En ellos, años y años de pedir y la imposible esperanza. La noche aguarda en el colchón, sí, con un cuerpo que resiste. Niño, habrá que cubrirse en un abrazo del olor a la sucia razón del destino de estos hombres, mientras la luna mira el cielo y los rezos se silencian sobre la oscuridad. Los años donde vivimos en las calles, en los barrios, entre empedrados y flores silvestres. En la ignorancia de los diálogos vivimos, ausentes, las palabras que nos faltaron, los cuerpos que pensaban, abrazándose al amor. Los años que se fueron con el alma. Estoy en este puente de silencios y ruidos, entre los colectivos, la ruta, la demora. En estos años que estábamos en la rebelde espera de cambiarlo todo, todo queríamos cambiar. Los gritos de querer, de respuestas, de fuerza, ofreciéndonos a la verdad de una vida. Pero te llevaron de los pelos, te llevaron a la fuerza, te llevaron con el horror, con el miedo te llevaron, sin que nadie grite no. Y el terror alimentaba la verdad. Y todavía están y amenazan y balbucean con odio. Vamos a ver las imágenes que son testigos de la crueldad. No se puede respirar, no es humo, es ahogarse en la angustia de ver. Y el puente estuvo allí, en la noche de los tiros, de las corridas, de abrigarse los ojos, los oídos, mientras se cometían los crímenes. No hice nada, el ojo ciego, la frente baja, las corridas y huir. ¿A quién se llevaron? ¿Quiénes están? Un niño engañado, los animales engañados, las versiones engañadas, las palabras engañadas, los hilos de las sombras que tejen su versión. Y el puente, donde las vías duermen y despiertan, las calles de la madrugada, el asalto, los cuchillos y las armas. ¿De qué hablo? ¿De una pesadilla? En la verdad de estas calles. No sé si me queda más tiempo. Patri, yo te aviso cuando te faltan 2 minutos, vos lee tranquila. Gracias. Razón del mar. En mi viaje habla el aire, nos dice cómo se han gestado las sombras. Alejado de la tempestad, calla el dolor. He oído tronar en aquellos caminos, vías rodeadas de amarillo, luz de la imagen azul del cielo. La infancia en los labios, esperar con voz taciturnas. Si supieras guardar tu corazón, sin ruidos abierto al ocio, y mirar el viento, la rebelde vocación. Ven sobre mis pasos, ofrece la visión de los dulces labios que esperan.
Me has devuelto como un niño la imagen del sueño. La marea se ha llevado la tormenta y el tiempo viaja hacia la montaña donde se aloja el pudor. Bueno, algún otro para... Me miras. La Leete, tarde... ¿Me leo uno más? leete uno o dos más y te culminamos. Ajá. Me Sí, miras. La tarde acomoda el aire en calma. ¿Sabes? Veo sueños desvanecerse con la torpeza de los actos. ¿Quién anda sobre el océano de esta vida? ¿Tendrás la clave indescifrable de aquella visión? Miras y buscas dónde estar, dentro, interior velado, la emoción que se entrega con el mar. Los astros vieron nuestros ojos, junto al recuerdo un espejismo. Y temí no besar aquella boca, cuando las hojas del rocío volaban junto al viento y la luna se anclaba en la eternidad. Allí el rostro del idioma, el amparo, su razón. Muchas gracias. Oce bueno, amor. Patri, muchas gracias, hermoso tu poema, tenés varios comentarios. Tenés varios comentarios, pues si ves el programa lo vas a ver. Estoy con un poco de delay con vos, pero bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias. Nos vemos. Acordate de conectarte, Patri. Bueno, me voy con el próximo poeta. Me voy para Mendoza. Me voy con Fernando G. Toledo. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Espero que haya un poquito menos de Bien, delay todo tranquilo. para que nos escuchemos bien. Sí, yo te escucho bien. Buenísimo. Igual cuando leen no hay delay, el tema es lo viste. Fernando G. Toledo nació en San Martín, Mendoza, es poeta, novelista y ensayista. El mar tiene una obra amplia que después le voy a preguntar, pero destaco que El mar de los sueños equivocados fue premio Vendimia de novela juvenil en el 2016. Fundó y dirige con Hernández Chilagi la editorial Libros de Piedra Infinita y la revista digital El Desaguadero. También creó el Festival Internacional de Poesía de Mendoza. Licenciado en Comunicación Social, fue periodista en Diario 1, revista Primera Fila, revista UBU, Radio Niwil, Canal 7 e inmendoza.com y actualmente es editor en el Diario de los Andes. Contame un poquito, Fer, ¿siguen con la editorial Piedra Infinita? Por supuesto, sí, es una editorial que nació en el peor momento, como si estuvieran haciendo en este momento, algo parecido. Fue en 2002. Ajá. Y Libros de Piedra Infinita se llama así en honor a la obra magna de Ramponi. Y sigue, de hecho, acabamos de editar un libro que es un libro mío, justamente, que es Crucifixión. Hay unos 35 títulos ya en la calle. Qué hermoso, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué importante para una provincia como Mendoza. Sí, sí, sí. Así es. Fer, contame un poquito de tu obra, un poco de tu obra y después ya te dejo leer. Bueno, la obra mía empieza por la poesía, a pesar de esa mención que hiciste para el premio Vendimia. Empezó en 1998, ya voy rumbo a los 30 años del primer libro, con un libro llamado Hotel Alejamiento, que se publicó con un prólogo de José Luis Mangieri. Después salió lo que fue el segundo volumen de Libros de Piedra Infinita, fue un libro mío llamado Diapasón en 2002. En 2006, gracias al primer premio Vendimia que gané, publiqué Secuencia del Caos, libro premiado con el premio Vendimia. El premio Vendimia, para quien no lo conozca, es el premio más importante de la zona oeste del país, un premio que se da en Mendoza y que incluye una retribución monetaria y la edición. Y bueno, después de Secuencia del Caos siguió Viajero Inmóvil, que fue con el libro con el que yo viajé en ese momento, creo, a Buenos Aires. No, fue con Mortal en la Noche, el libro siguiente,
publicado en Alción, creo que ese fue el primero que te di, ahí cuando nos conocimos en Buenos Aires, en el Festival Internacional de Poesía. Y después de ese libro empezó la bibliografía narrativa, digamos, porque publiqué una novela de no ficción titulada De Mendoza a Tokio, que cuenta una aventura increíble de unos chicos mendocinos que salieron en micro de Mendoza y llegaron a Japón. Después de eso se publicó la novela juvenil, El mar de los sueños equivocados, que tuvo el premio Vendimia de novela juvenil. Luego de eso se publicó digitalmente una colección de ensayos y después salió una especie de un libro que yo llamo de cuentos de no ficción que se llama La ilusión de un gran final, que son relatos, crónicas, pero todos basados en hechos reales. Y en el medio, la editorial del DOC, en su colección El pez náufrago, publicó Plano Secuencia, que es una selección de mis poemas en lo que fueron los 20 años de poesía con un prólogo de Santiago Silvestre. Y bueno, y lo que se acaba de publicar es Cruz y Ficción, que es una colección de ensayos, que es lo más reciente. Así es que esa es un poco la trayectoria literaria, además de la periodística que es muy cuantiosa, para bien o para mal. Qué bueno, qué bueno, Fer. Bueno, yo te dejo tu tiempo, Fer, cuando te falten 2 minutos o entro de vuelta. Así que, perfecto, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta esta clase de encuentros y de lecturas en voz alta, y teniendo en cuenta también que muchos de mis poemas son casi para leer en silencio y en soledad, con los ojos más que con la voz, he elegido algunos que puedan tener un clima que los acompañe. El primero se llama Acto Reflejo y pertenece al libro Secuencia del Caos. Cuando se oye sonar la propia música en un lugar ajeno y no hay espejos que confirmen la supuesta presencia en este cuarto de poema y fiebre, cuando una letra cierra la palabra y solo sigue un largo espacio en blanco, cuando el tiempo es la secuencia del caos, cuando todo es deuda y solo resta conservar el doble punto de apoyo que este suelo concede indiferente, cuando la noche es un acto reflejo, vuelvo a escribir. Para mí, para un otro, nadie lo sabe igual, vuelvo a escribir, hasta escarbar, hasta desenterrar. Ahora me gustaría leerles una serie de 4 poemas de Mortal en la Noche, libro editado en 2013 por Alción, que están dedicados a mis hijos. En un año tan particular me pareció mejor elegir algunos poemas que tiendan a tocar la fibra íntima de las emociones. Así es que este primer poema está dedicado a Camila, quien acaba de llegar a casa, y se titula Olympus SP800UZ. Ese nombre tan extraño hace referencia a la marca de una cámara fotográfica. Ella toma su cámara de fotos y se lanza a retratar el planeta. Sigue vivo en su mirada el asombro de toparse con la luz en la esquina, aunque pocos vean que allí descansa, o de robarle a los rostros indómitos un gesto que tal vez lo diga todo. Cuando posa, además, es un relámpago intenso junto a los objetos muertos, un velo en sí misma de la vejez que acecha detrás de cada instantánea, regalo de piedad involuntaria que simula con su fe en la belleza un mundo que aún puede ser mirado. Este otro poema está dedicado a mi hijo menor, que ya a esta altura está mucho más alto que yo, pero en ese momento estaba en mis brazos y yo quería hacerlo dormir. Así que el poema se llama Y los vuelve a abrir. Intento hacer dormir a mi hijo. Lo pongo junto a mí y malgasto canciones de cuna en la penumbra. Él lanza un quejido contra el insomnio y clava su pequeño pie en mi costado para hacer más carnal la noche en que sostengo el peso de sus sueños a la espera de que vuelva violenta la vigilia a arrancarlo cada día de mis brazos. Ese era para Julián. Este poema está dedicado a Luz Almudena, otra de mis hijas. Son 4, no sé si es poco o mucho, pero ahí va. Se llama Juego Real y está escrito en la observación de un juego de ella. Mientras la miraba jugar, escribí este poema. Juego Real. Juega a ser la princesa de un palacio de plástico y cartón. Nada más le hace falta.
Hasta que su juego termine habrá un poco más de luz entre nosotros y el planeta brillará como un reino que en nada se parece al que despierta cuando se quita la corona. Y este último de los poemas a mis hijos está dedicado a mi hijo mayor, que ahora está en la distancia, para Joaquín, autodefinido. A mi lado resuelve un crucigrama mi hijo mayor en la siesta narcótica, con todo el territorio del lenguaje desplegado en rectángulos pequeños que se enredan como en una maleza donde el silencio acecha y todo está allí a la espera de ser descifrado. Yo lo observo en mí, como quien aguarda. Quizá en un instante algo me pregunte y entre los dos sorteemos la selva de calladas bestias que con sus dientes buscan morder las palabras que un padre y su hijo deben ir encontrando para por fin mirarse y entenderse. Decía que he elegido algunos poemas para un año particular. Este poema se llama Última Oportunidad y está escrito en el que yo creí que era el peor año de mi vida. Está dedicado a Roberto Toledo. Me pregunto si hubiera dicho algo diferente al saber que 3 días más tarde ibas a respirar por última vez, sin decir adiós en aquel hospital. Decir adiós es lo que no se elige decir. Íbamos, oscuros por la noche sola, siempre arrastrados, como los personajes de un poema, por la violencia ajena del presente. Nosotros no importábamos, en cambio, en la ciudad mi esposa esperaba un consuelo, y hacia allá padre, hijo, suegro, esposo, acudimos. Preguntas siempre sobran, y yo sumé una gota a la erosión que ahuecaba a tu cuerpo desde adentro. Yo quise ser un hijo capaz de devolver con la vacua moneda de las palabras algo de lo que mi desdén involuntario había acumulado con los años. A un hombre de 50, sin trabajo, le pregunté en el auto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué no te hubiera dicho? Es la respuesta. Ahora, en otra noche en que quiero callar, siempre a destiempo, dejar que el frío mayo del año 2003 se extienda ante nosotros en la ruta, sin que yo deba hacer trizas a un hombre que se está desangrando sin saberlo, que le dice a su hijo, no lo sé, y le hereda un abrazo suspendido, un error sin enmienda, una pregunta seguida de un silencio que aún aturde. Y este poema, ya que voy bien con el tiempo, puede que me cueste un poco más terminar, forma parte de un libro inédito que he concluido hace poco y se llama Breviario de lo Perdido. El poema se llama SB 1951-2025. Es un poema en prosa. He contestado esa llamada que no quería responder. He caminado tambaleante por la casa, sin saber si dar o recibir consuelo, entregado al atropello de un mundo que igual seguía sucediendo. He viajado inútilmente hasta el último lugar para debatirme entre lo que debía o no ver, aunque ya supiera que no lo quería ver, aunque ya supiera que no quería incorporar ese recuerdo a la estúpida memoria. He salido del torpor con una estrategia antigua, ocuparme de cosas prosaicas con las que jamás quisiera haber tenido relación. He firmado y he ordenado papeles. He requerido un acta que dice lo que mi corazón certifica con un sello oscuro, en un papel interior que siempre será copia fiel de lo sufrido. He hablado con gente, escritorio de por medio,
mediante un lenguaje que tenía la temperatura propia del frío, la limpieza propia de la burocracia. He elegido una piedra con nombres ajenos en la que tienen que inscribirse nombres propios. He pensado en un hoyo en la tierra donde no hay lugar para lo que debió ser. Asqueado por la inercia, he elegido un ataúd. He intentado llorar nada más que escondidas. Y he dejado de ser un hijo. Muchas gracias. Hermoso, Fer, hermoso. No, léete uno largo, dos cortitos más, no hay problema. Y le aviso a Bueno. Karina Lerman que se conecte. Bueno, como no, acá tengo por las dudas, tenía algunos de repuesto. Así que les voy a leer un poema de Viajero Inmóvil, un poema que menciona especialmente Claudia Massín en el prólogo a ese libro, así es que dije, bueno, con su ojo algo querrá decir, así es que lo voy a compartir. Cuento los pasos otra vez, uno a uno, despacio, y descubro que dibujan un círculo obsceno, una cifra engañosa y violenta que recomienza, que besa como una ola el punto de partida y se borra a sí misma mientras rascan sus lentas garras la pintura rosa del día, para dejar al descubierto así, sumando ceros en ese viaje imposible, el olvido. Cuento los pasos y quedan marcados con tinta negra a un costado, mezclados con las piedras que este mapa de rutas también consigna con perversa precisión. Un paso más o menos hacia un texto ilegible, el paisaje que se endurece, el tiempo, barro dormido, secándose al resplandor de las cosas a las que ya no se puede llegar. Hermoso, Fer. ¿Querés leerte uno más? Léete porque Karina todavía no se conectó. Bueno, cómo no. Ahora les leo un poema mencionado por Santiago Silvestre, así que también elijo el ojo de ellos para ratificarlo. Es un poema bastante particular que está pensado en médicos y no porque estés vos adelante, y que tiene que ver con cuando se quita la responsabilidad de los médicos y se le entrega a otras personas imaginarias o no. Se llama Codo a Codo. El médico es ecuánime, concede la heroica salvación de su paciente a la pericia de los cirujanos y a que la bala solo por milagro, ya que no de otro modo ha de llamarse, arrancó apenas parte del cerebro, dejando en manos de la medicina el tramo sangriento del salvataje. Digamos que fue un trabajo en equipo. Los doctores removieron pedazos, soldaron el cráneo, hicieron suturas, y Dios consintió un disparo preciso, suficiente para una hemiplegia, pero no para matar, por ahora, al hombre del que va a encargarse luego. Hermoso, Fer. Hermoso poema, un lujo haberte tenido. Tener una cantidad de comentarios, después si ves el programa lo vas a ver. Y bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Acordate de conectarte nomás, Fer. Me voy ahora, banner, con mi querida amiga Karina Lerman. Hola, Cari. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien. Bien, todo bien. Muy contenta, feliz día. Un gusto tenerte. Mirá que lo voy a sacar. Ahí está. Bueno, feliz día, Cari. Karina Lerman, poeta, psicoanalista, maestra de idioma hebreo, docente, artista visual. Es gestora cultural, magíster en escritura creativa, editó libros de poesía en Argentina y Latinoamérica. Gestora y curadora de antologías, curadora en clínica de obras,
Aborda temáticas vinculadas a las culturas originarias, la infancia y la cuestión judía. Define a su poética como mítico-antropológica, premiada por varios textos literarios. Coordina el ciclo infantil de Reinas Batatas y el ciclo de lecturas poéticas en clave de diálogo Las Flores de Circe. Dicta talleres de análisis de textos, escribe artículos literarios y psicoanalíticos para Argentina y países latinoamericanos. Contame, Cari, un poquito de Las Flores de Circe, que ya van varios años, ¿no? Vamos por el 4º año, cada año tuvo otro co-coordinador, así que bueno, muy, muy contenta. Y hemos transitado por varios espacios y varios territorios, en las provincias, en otros países. Así que bueno, contenta. Próximamente vamos a tener un encuentro el 2 de agosto con Las Flores de Circe. Así que están todos invitados. Buenísimo, buenísimo. Es un hermoso encuentro. Cari, contame también de tu obra y después ya te dejo tu tiempo. Bueno, te puedo contar, tengo Sé que sacaste un libro hace poquito. Bueno, en realidad saqué uno en noviembre, que es Fuego Real, en noviembre, y luego Cúpulas de Mayo, ahora hace poquito, bueno, hace algunos meses, ya ni yo me acuerdo. En mayo, Cúpulas de Mayo, en mayo. Lo presenté en mayo. Lo que pasa es que son libros escritos hace ya un tiempo. Bueno, y un poco tienen ambos esta mirada o este enfoque un tanto antropológico, como bien vos comentabas y leías. Bueno, y un poco con esta visión y esta versión de mundo que nos toca vivir tan complejo, tan alocado, tanto aquí en nuestro país como en diferentes partes del mundo. Así que bueno, un poco tomada por todo eso, bueno, por ahí fue la escritura de los últimos tiempos. Bueno, eso es un poco lo que te puedo contar. Luego tengo otros libros, Las hijas de Lot, Perlas, un libro infantil, que por allí vos leías que teníamos el ciclo con la Carballo, con Cecilia Carballo, y bueno, Cayupán también. Reinas Batatas. De Reinas Batatas, sí. Ajá. Bueno, Cari, querida, te dejo tu espacio. Cuando te falten 2 minutos, yo entro de vuelta. Dale, cómo no. Bueno, gracias vos, querido. Sabés el amor que te tengo, bueno, y el espacio que es maravilloso. Realmente se genera algo muy particular los domingos escuchando y viendo y escuchando nuevas voces o repetidas, pero realmente se genera un clima precioso, muy amoroso, que es un poco lo que necesitamos hoy día en este mundo. Bueno, allí voy con la lectura. Voy a leer de estos libros que mencioné, no voy a decir títulos, así como un salpicado, y allá voy para no interrumpir. He soñado el día después, he derramado el agua turbia por el desagüe, cuando el ojo al atardecer daba las campanadas del solsticio. El Verbo se hizo carne entre nosotras, temerosas todavía de las guerras, los volcanes al sur, al norte los barrancos, y los hijos más allá por el declive de las vías del tren, yéndose en un reflejo dorado. Desde el mar de Liguria escuchamos un nocturno de Chopin como evocación, tristes, dichosas, una forma de acariciar con las garras en punta del propio amor. Soy yo esta tarde, en las pruebas del vivir, veo al cuerpo gastado de los sueños, todas las verdades ante mí, la poca sustancia entre los dedos de quien devora la segunda piel por inanición. Oh, el fuego es una germinación desesperada. En la palma de mi mano releo, el aire es de vidrio y está a punto de quebrarse. Tarde, yo a destiempo, es la hora del sumario en las noches con urgencia. No hay que dejarse atrapar.
No dejes las manos sin pedir, te digo. En el oro mudo buscaremos el otro inmundo al amanecer y llenarnos de oficio por las madrugadas, orar contra la rosadura del desamor, la limosna para nadie. Veo el cuerpo relamer un poco de tierra ámbar y el arco de la luz, una llamarada casi intacta, la muda sustancia en los suburbios. No habías perdido, dije, tampoco la hilación de ser yo, vos, nosotros, sobre la palma de la mano, la epopeya de la vida, como si corresponder con el tacto a la propia voz fuera acaso invocarse, santa mujer, de piel vencida, en la tarde, por instinto. En un rincón de la ciudad adormecida hay territorios donde amanece de un aire viciado, un hambre de extrañeza resbala por los hombros. En el cielo, la flecha que no dará en el blanco del ojo a través del cristal, con su palabra certera, madre, aún adormecida en una cama de hospital, sueña con más piedras contadas, una raíz del cielo que se multiplique y prepare el alimento. Mano aletargada por el sol, madre busca aquel perro callejero de la infancia. Poesía de barcos reservada para ver cómo se afilan los ojos tras la marea, allá a lo lejos en la vigilia de alguna ciudad, donde los cuerpos no tienen ya excesos, solo una respiración. Querido, ¿llamarías poema a un encantamiento silencioso, o si tocáramos su sangre como un odre en el abismo? Poesía de barcos, reservada al azul y su hora más febril, mientras alguien dice, sopla un viento demasiado satisfecho contra la piel nocturna. Bueno, puse el cántaro en el puro azul y la enfermiza oscuridad sobre la hierba es la hondonada de la tarde, como si aún sobrara cierto porte en el aire de mayo, cúpula invertida entre las manos, un soplo entre el medio cielo y la flor tardía. Algunas veces ha sido el cántaro un centro hospitalario, un logro común. Vamos a otra cuestión de perlas. Y las manos de mujer, con los jazmines amarillos en su nombre de refugio, a nuestro alrededor, ¿quién escribe, aún o ya no? ¿Quién arroja la primera piedra o el amor al fuego entre flores? Las tinajas derramando sus jugos entre ser y no ser, mientras la tinta se deshace. No fueron las clavijas del piano en su armonía, era un mascarón de proa, disipándose al atardecer entre la niebla, mientras las horas anudaron a la garganta las perlas, como un desperdigado racimo todavía. Si voy a soñar otro nombre, que sea lluvia, anoche querida, soñé con el cielo al alcance de la mano, en su constante ironía, tan tangible y tan escurridizo, lluvia como perlas,
en hilos de agua, expandiéndose hacia un lugar más verdadero, donde una gota fugaz me alcanzó en su devoción. Bueno, a ver, tenía más o menos ese conteo de poemas. Darán las 8 en punto, las campanadas de la iglesia. ¿Oís? Aquellas tocan a vuelo y se dejan repicar por los aires. Oímos lo que aún invita en las bocas a desgranar el ritornelo de las horas, puro como una promesa. Al fondo, los gallineros y la voz de la anciana que pide: Señor, déjame entrever ese rayo mortal, partir de la cáscara de la rutina, migajas color del tiempo, pan soltado como un amante hacia la noche. Cari, leete uno o dos más y le aviso a Yamil Dora que se conecte. Bueno, cómo no. Ella, la que debió descifrar pétalos rojos, como si quedara presa de inmediatez en su decir o su callar, con el vivo pulso de la tinta, y yo repetía entre salmos un hexagrama: tiempo de rasgar, tiempo de remendar el desamor. Y el amor se escabullía detrás de una imagen esmerilada. No hubo, a la caída del sol, traducción de una piel a la otra, ni la pulpa de un racimo atado al peso de la existencia. Mar adentro ya no cabía lugar firme ni razón que merecer. Hermoso, Cari, un lujo de tenerte. Siempre nos acompañás a mis poetas contemporáneos en todo, una alegría tu poesía, y tenés, bueno, muchos comentarios, después lo vas a ver. Bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias a todos y gracias Gus siempre. Te quiero mucho. Gracias a todos. Nos vemos igualmente. Y me voy con el mismo poeta de la noche, querido amigo que lo conozco hace mucho tiempo. Me voy con Yamil Dora. Hola Gustavo, ¿cómo andas? Hola Yamil. ¿Todo bien? Bien, Bueno, una bien. alegría tenerte. Yamil Dora nació en Casilda, Santa Fe. Actualmente reside en Buenos Aires. Sus poemas fueron publicados en revistas literarias de México, Chile, Puerto Rico, Francia y Estados Unidos, y fueron traducidos al francés y al árabe. Es poeta, novelista y difusor de poesía. La biografía de Yamil es muy cortita, pero yo sé que tiene una gran actividad. Contame de tu actividad literaria. Bueno, nos conocimos en Casilda en un encuentro que vos hacías, y después sé que tenés varias actividades. Hola, bueno, saludo a todos y a todas. Bueno, yo escribo poesía, empecé siendo poeta y después escribí varias novelas. Ya tengo 5 novelas y 10, 15, muchos libros de poesía y poesía infantil. Y bueno, trabajo en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un poco en trabajo comunitario, que es Hacemos Territorio, entonces me la paso viajando por distintas provincias y siempre tratando de difundir la poesía y la literatura. Como soy del interior y hace 10 años que vivo en Buenos Aires, soy de Santa Fe, y me gusta mucho federalizar un poco el panorama de la poesía actual y de la literatura en general. Entonces, bueno, siempre un poco combinando la escritura con la gestión cultural. Tal cual, tal cual. Tenía el colectivo poético, algo así, en Santa Fe, ¿no? Que eso era hermoso, porque iban a los distintos pueblos. Yo, sí, durante 4 años hice un ciclo con el ente cultural santafesino que llamaba Historias de Poetas Santafesinos, y llevábamos poetas, los más importantes y las más importantes de Santa Fe, a pequeños pueblos. Fuimos 54 pueblos durante 4 años, y con la maravilla de las provincias
de que en Buenos Aires por ahí todo un poco más endogámico, bueno, en las capitales provinciales también, donde siempre somos poetas escuchando a poetas. Y me gustaba mucho ese ciclo, que es bueno, también lo que trato de hacer ahora cuando viajamos con la Biblioteca Nacional, de llevar la poesía a un público que no sea escritor, y realmente es fantástica siempre la recepción, digamos. Me acuerdo una mujer una vez me dijo en un pueblito de Santa Fe, nunca había escuchado a un poeta. Estaba muy emocionada, y me parece que siempre eso, llevar la poesía y sacarla un poco de la endogamia de los poetas, me parece que es uno de los desafíos que tenemos todos y todas las poetas. Hermoso, hermoso, hermosa tarea. Bueno, Yamil, te dejo tu espacio cuando te falten 2 minutos o dentro de vuelta. Dale, yo voy a leer todos poemas inéditos, así bueno, espero que les guste. 2000 metros en 60 minutos. Todas las mañanas, entre brazada y pataleo, preparo mi cuerpo para salir al mundo. Desde hace varios años, nadie me obliga a nada. Leo lo que me gusta, escribo como me parece, vivo con una música de fondo que nadie escucha. A veces pienso que esto es ser viejo, pero apenas tengo 50 años, pocos dolores y un futuro incierto. Cada mañana, antes de lanzarme al agua, me arrepiento de todo, de lo que hice y lo que no. Pero al salir, vuelvo como de otro planeta y camino por la ciudad con mis músculos de hombre grande relajados, como cuando los jóvenes duermen hasta el mediodía. 2. Camino hacia el trabajo por una avenida. Tengo 52 años y un padre muerto. A mi edad, él tenía un negocio, un auto y una familia. Camino, miro mis pies. El mundo que me rodea es inmenso. 8 horas todos los días. Si existiera el cielo y me mirara, diría que soy un esclavo, el fracaso de la revolución que él dirigía. 3. El día que nací, se inundó la ciudad. La noche que murió mi papá, yo estaba borracho. Cuando murió mi abuela, me acosté en el piso, a un costado de su cama. Pensé que era el fin del mundo, pero me levanté, caminé y acá estoy. Mi mamá y yo nos llevamos bien, ella en su casa y yo en la mía, los dos en distintas ciudades. Tenemos días felices y días tristes, como todos los seres del planeta. 4. Producidas por el sol y por los años, tengo en la cabeza las mismas manchas que tenía mi papá. Ninguno de los dos protegió su pelada, ni cuidó su fortuna, ni tuvo una vida ejemplar. Él con sus cosas y yo con las mías, fuimos desobedientes. Él cantaba tangos, yo escribo poemas. Ninguno de los dos usó gorra. Gorra la policía y nunca policía, le dijo una vez a mi mamá cuando le pidió que se cuide del sol. Y así murió, con poca plata y manchas en la cabeza. Nunca gorra, nunca policía. Fue la frase que marcó mi vida, mi único orgullo al mirarme al espejo. 5. Estoy con mi mamá en la mesa de la cocina. Tomamos vino y nos reímos de las fotos que miramos. Fotos de su juventud y de la mía. Fotos en las que están casi todos los que perdimos. Estamos grandes y aprovechamos el tiempo, el alcohol
nos hizo sabios. Pedimos comida por teléfono, miramos el pasado con piedad. Ella fuma, nos emborrachamos los dos, ni los muertos ni los ausentes, que nadie nos quite la alegría. 6. En la invención de mi familia, yo era el astuto, el que resolvía las cosas, vago pero inteligente, decía mi mamá. Con la muerte de mi padre y otras cosas que pasaron, ya nadie cree en lo que fuimos. Vivo en una ciudad y en una casa que mis hijas no conocen. Voy al trabajo, escribo, gano el dinero apenas necesario para vivir. Ni tan vago, ni tan inteligente. La poesía no arregla, más bien ilumina las cosas. Mi mamá y yo aprendimos cosas de grande. Hace unos días, en una mañana de insomnio, tomamos vermut con mi abuelo muerto. Otra vez, con ella en la cocina, prendimos las hornallas y quemamos los poemas que le había escrito a mi padre. Mi mamá decidió vivir sin fantasmas. Vendió sus muebles, vendió su casa y se mudó al paraíso. Ella en el suyo y yo en el mío, cada cual con su copa, brindamos por la distancia, por la vida que tuvimos, por la que tenemos, por lo que vendrá. 8. Nací cuando terminaba el verano. Abrí los ojos, vi a mi madre, caminé por la ciudad. Tardé 45 años en encontrar la salida. Cuando la vi, me subí a un bus. Apenas me senté, me dormí. Cuando desperté, habían pasado 10 años. Saqué de mi mochila un álbum con fotos. Hay gente que reconozco, otros no sé quiénes son. Paso la mañana escuchando un disco, no muy bueno, pero que me emociona. Vos lo escuchaste muchas veces conmigo. Un disco que escuchábamos cuando éramos jóvenes y ahora escuchamos los viejos. Probablemente lo que escribo no vaya a ser recordado, pero hoy, escuchando música como un adolescente, escribiendo sobre algunas cosas que me pasan, siento una brisa, un bienestar, que si no fuese mío, lo envidiaría. 10. Parado frente al espejo, me miro las ojeras. Podría decirse que los años me trataron bien, a pesar de tantas tropelías. Pero detrás de las ojeras, del lado de adentro de mi cabeza, en ese espacio que no es el alma, ni el corazón, ni los sesos, hay pequeños puntos invisibles, pedazos de dolor acumulados como el sarro entre mis dientes. Nadie los ve y nadie podrá quitarlos, tampoco yo, aunque quisiera. Esta era la lectura que había preparado, pero si queda tiempo leo un poema o dos del libro 11, que es mi último libro de poemas. Sí, también. Te quedan 3 minutos, así que lee tranquilo. Leo 2 poemas entonces del libro 11. Mi mamá tiene una malla negra y en la cabeza un pañuelo celeste. Es una mujer hermosa y todos la miran.
Mi papá es feo, pelado y panzón, como yo, que ahora tengo 2 hijas. ¿Cuánta debes tener, pelado? Le gritaron una vez por la calle. Íbamos los 3 caminando. Mi mamá estaba hermosa. Mi papá los miró y se rió, como una vez que estaba con vos y uno me gritó, qué jugador, el pelado, porque estabas linda. Soy un hombre grande, como mi papá, cuando era mi papá. Bueno, y para terminar voy a leer el último poema, que es el último poema también del libro 11. Después de algunos años de estar en esta ciudad, puedo guiar a los recién llegados. Y si alguien me pregunta en el subte si ir para allá o para acá, le contesto como si fuese un experto. Y cuando regreso a mi ciudad, es decir, a mi casa de antes, camino como un turista que recorre un país muy curioso, muy triste y muy querido, casi como si estuviese en la tierra de mis abuelos. Bueno, muchas gracias. Hermoso, Yamil, hermoso poema. Bueno, tenés una cantidad de comentarios y después del programa vas a ver. Y bueno, un lujo haberte tenido. Bueno, gracias a Gustavo, a vos por invitarme y a todos los que se quedaron escuchando. Y bueno, muy feliz de estar acá, te agradezco mucho. Un abrazo enorme. Saluda a Silvia. Un abrazo para todos. Adiós. Bueno, fue una hermosa, hermosa noche con Patricia Núñez, con Fernando G. Toledo, Karina Lerman y Yamil Dora. Solamente decirles que la semana que viene, a las 19 horas, vamos a tener de invitado a Andrea Marone de Mendoza, Carolina Kibudi de Buenos Aires, Fabián Lepe de Buenos Aires y Sergio Morán, que no me acuerdo de dónde sos, Sergio. Bueno, Andrea Marone, Carolina Kibudi, Fabián Lépez y Sergio Morán. Muchas gracias a todos, a todas y a todos por acompañar siempre. Hoy Día del Amigo, la verdad que igual llegamos a 50 conectados, 87 que entraron y salieron y 50 conectados. Muchas gracias a todos y a todas y a todos y nos vemos el domingo.